Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, antes de empezar el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscriba a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana. Hay que apretar ese botón porque si no, YouTube no avisa de cuándo se suben nuevos vídeos. Y dar las gracias a la gente que comparte los vídeos, que es de ayuda para el canal y, y pues para la gente también que llegue este contenido a más gente y le sirva de ayuda a la gente que cada vez somos más en esto del cultivo del aguacate. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí, como dijimos, vamos a una manera fácil, sencilla, rápida para la gente. Esto en principio para la gente sirve para todo el mundo. Hay mil maneras de hacerlo, pero para la gente que tiene pocas plantas de árboles de aguacate, que los quiere tener de una forma más ecológica, ¿cómo podemos pasar el abono? Da la casualidad de que pues esas personas tienen unas gallinas, tienen unos conejos o cualquier otro animal y puede, o su vecino, lo que sea, puede comprar un poco de estiércol o conseguirlo de manera gratis. Por eso, porque tiene sus gallinitas o tiene algún animal y puede conseguir estiércol. Y lo ideal, pues si tienes, por ejemplo, el sistema de riego con microaspersor, lo puedes poner así mismo. Esto es gallinaza compostada, semi compostada. Pues lo que podemos hacer es, ¿cómo podemos pasar nosotros un abono de estado sólido a estado líquido? Fácilmente, ahora vamos a ver, ahora vamos a ver cómo se hace, muy fácil. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas por si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo. También tengo un curso de identificación de carencias nutricionales en el cultivo del aguacate, cuando le falta nitrógeno, cuando le falta boro, cuando le falta zinc. Pues me podéis preguntar por ahí, por el número de teléfono. Y nada. No sería de manera gratuita, pero también tiene un precio económico. Bueno, ¿qué podemos hacer al pasar todos estos estiércoles a una forma líquida? Pues lo que vamos a ver ahora. Cogemos un recipiente de unos cuantos litros, ahora lo vamos a ver, el que estamos viendo ahora mismo. Tiene más o menos eso, tiene como unos 60 litros. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Aquí he cogido los excrementos de la gallina, he cogido una camisa vieja, a ser posible, una camisa de tela fina para que deje pasar más pues los nutrientes, ¿no? Los elementos. Sabemos que el estiércol, sobre todo la gallinaza, es rica en nitrógeno, es rico en... Pero bueno, eso ya lo podemos ver en otros vídeos. Aquí lo que interesa es eso. Es fácil, una manera fácil, porque después hay otros abonos que... pueden ser hasta mejor que este, ¿vale? Por ejemplo, me refiero a los los bioestimulantes no, el abono, el super magro, que viene muy completo, pero hay que añadirle varias cosas. También es de fermentación anaeróbica, es más complicado. Puede tener sus ventajas. Lo mandan a hacer con solo abono de vaca, pero aquí esto podemos sacarle los nutrientes de una manera fácil, sencilla, a cualquier animal que tengas en tu casa o que tengas tu vecino. Cualquier animal no, perdón, excrementos de perro y cosas de estas no las recomiendo. Recomiendo de animales que coman, en especial que coman hierba, o si no, por ejemplo, las gallinas, que comen un poco de todo. Puede hacer de todo. Yo lo recomiendo, de lo más que lo recomiendo es de gallinaza, de conejaza, de estiércol de vaca, estiércol de caballo también podría ser, estiércol de cabra, estiércol de oveja, de los más utilizados para los cultivos, para la agricultura. Suelen ser estos que acabo de nombrar. Entonces esos son los más que utilizamos. Manera fácil, sencilla. Cogemos una tela vieja, una sábana, una camisa que ya no utilicemos, la ponemos bien llena de este estiércol, cogemos un recipiente. Las medidas de agua son un poco a lo que tú tengas el recipiente. Yo tengo podría ser un poco más, podría ser un poco menos, no importa, pero algo así aproximado. ¿Y qué te recomiendo yo? Para regar en plantas pequeñas, pues diluimos. Si es una planta grande, se podría hasta hacer así mismo. Después de hacer esto, vemos que tenemos la tela con los excrementos dentro. Los atamos y hacemos esto. Y ya veis ahí el primer día como esa agua ya se está poniendo canela.
y esa agua se queda con todos los nutrientes que tiene el estiércol. Ahí sabemos que los estiércoles de animales pues tienen unos más que otros, unos se diferencian más de una cosa que de otra, pero tienen nutrientes, aparte de la materia orgánica, pues tienen nutrientes como el nitrógeno, los tienen todos. Los estiércoles suelen tener un poquito de todo. Son más ricos en nitrógeno, suelen ser por el orín de los animales. El de gallinaza es un estiércol fuerte. Entonces recomiendo en plantas pequeñas diluirlo en una parte de eso por 3 de... Pero eso dependiendo también de lo concentrado que lo hagas. Pero por ejemplo, en esta cantidad de agua, con este excremento de semicompostado, en plantas pequeñas de menos de un año, una de estas por 3 de agua, ¿vale? Y en plantas más grandes, mitad y mitad. Algo así aproximado, ¿vale? Algo así aproximado, porque eso depende del tipo de estiércol, el tipo el tamaño de la planta, influyen muchas cosas. Y bueno, esto sería una manera rápida, fácil, económica, si tenemos a nuestra disposición estiércoles de animales, pues de conseguir nutrientes sin gastar dinero para aplicárselos a nuestra planta y de absorción rápida, porque le estamos date cuenta que estamos ya regando, es como aplicar un abono de estos solubles, ¿vale? Porque ya todos esos nutrientes han pasado al agua. ¿Cuánto tiempo se suele dejar esto? Yo lo recomiendo dejar, a partir del 4.º día ya lo podríamos utilizar. Recomiendo no, se debe hacer así, mover eso como estoy haciendo yo, por lo menos una vez al día, ¿vale? Si lo podemos hacer 2, mejor. Hacer esto que estamos viendo en las imágenes, de sacarlo, subirlo, apretarlo un poco para que vaya soltando todos esos nutrientes al agua, 1 o 2 veces al día, ¿vale? Y entonces una manera fácil, rápida, económica, sin mucho... Esto se suele llamar té de estiércol o té de compost. También lo podemos hacer de compost, lo podemos hacer de humus de lombriz, para que vaya... Ya sabemos que el humus de lombriz es más rico en microorganismos. Podríamos hacer una mezcla de humus de lombriz con estiércol si tenemos. En nutrientes, los estiércoles tienen más nutrientes, pero en vida microbiana tiene más vida microbiana pues el compost y el humus de lombriz, mucho más el humus de lombriz que los estiércoles. Pero en nutrientes gana los estiércoles de animales. Y nada, para que sepáis, espero que les haya gustado el vídeo. Hay biofertilizantes y todas estas cosas, pero que pueden ser incluso mejor que estos, porque también van con microorganismos, le ponen melaza, le ponen leche, le ponen levadura, pero también son más complicados de hacer. Entonces quise traer una manera rápida, fácil y que funciona, porque los nutrientes que están en el estiércol van a pasar a el agua y vamos a regar nuestras plantas y las vamos a fertilizar. Vale, pues espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.